Hola, feliz sábado, gracias por invitarnos. Bueno, este sábado toca una lección muy especial, en realidad es un tema muy importante porque habla acerca de las verdades presentes que podemos extraer del libro de Deuteronomio. Y bueno, con Ariel vamos a destacar algunos aspectos principales, básicamente qué paralelos hay entre el Deuteronomio, qué es lo que le aconteció al pueblo de Israel de aquellos días y qué es lo que está aconteciendo hoy para las últimas generaciones que estamos esperando el regreso de Jesucristo. Bueno, podemos ver que el Israel antiguo y el moderno adventismo son dos movimientos paralelos, ¿no? El antiguo Israel literal fue llamado a salir del Egipto literal y el moderno Israel espiritual es llamado a salir de los modernos Egipto y Babilonia espirituales, ¿no? Como dice Primera de Corintios 10:11, que tenemos para compartir, dice: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Bien, y bueno, teniendo como base este paralelismo, también no solo el pueblo, sino en lo que son los dirigentes de estos dos pueblos, tenemos un tipo y un antitipo en Moisés y en Jesús, ¿no? Y podemos compartir con ustedes algunos textos, por ejemplo, que extrajimos de Elena de White, algunos puntos en común que tienen, ¿no? Pero primero les voy a compartir esto que dice: Dios encomendó a Moisés para guiar a Israel en la salida hacia la tierra prometida. De igual manera, Cristo, como dirigente del Israel espiritual, guía a un pueblo hacia los mismos límites de la Canaán celestial. Moisés, en su rol de profeta, líder y mediador del pueblo de Jehová, fue tipo del Señor Jesucristo. Podemos encontrar, como les decíamos, varias citas en Patriarcas y Profetas, y vamos a compartir solo algunas, porque hay mucho paralelismo y muchos puntos en común entre Cristo y Moisés. Ahora vamos a leer solo resumido algunos puntos en común que nos resultaron realmente hermoso poder ver y poder comparar entre Moisés y Cristo. Punto 1, pusimos cuidado fiel y preparación de su pueblo. Lo segundo, llevó sus cargas con fortaleza, pero conocía su misión. Punto 3, se identificó plenamente con Cristo. Bueno, después, por ejemplo, se le permitió ver que sus esfuerzos no serían en vano. Esto es lindo, ¿no? Saber que Dios le permitió ver a Moisés el futuro y ver que los resultados del esfuerzo que él había hecho darían finalmente frutos, ¿no? Así como pasó también con Cristo y con su vida, ¿no? Y con el sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros. Punto 5 dice: debió morir solo, sin apoyo de parte de hombre alguno. Punto 6 que anotamos dice: fue el primero en ser levantado de los muertos. Y punto 7, Dios reivindicó a su pueblo por su intermedio. Realmente decíamos con Ariel que es hermoso ver este paralelismo, ¿no?, entre Cristo y Moisés. Por ejemplo, en la página de Patriarcas y Profetas número 449, desde el primer párrafo podemos encontrar parte de estos paralelismos tan llamativos, ¿no? Y personalmente a mí me gustó mucho esto, ¿no? Saber que, fíjense que Moisés debió morir solo y apartado de todo hombre. Cómo nos hace acordar a Cristo, ¿no? Y a lo que él tuvo que vivir en sus momentos finales. Y el otro, como decía Maxi, que fue el primero en ser levantado de los muertos, ¿no? Y Cristo es el primogénito de muchos hermanos, y gracias a su resurrección hoy nosotros tenemos la esperanza de poder resucitar también y tener vida eterna, ¿no? Y básicamente, para resumir algunos versículos clave de estos capítulos que estamos estudiando en Deuteronomio, voy a nombrarles algunos versículos, pero bueno, solo las referencias por una cuestión de tiempo. Ustedes pueden tener su Biblia y después ir buscándola. Por ejemplo, lo que nos gustó, que Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que Dios habla a su pueblo, lo dirige y le dice qué hay que hacer, ¿no? Eso podemos extraer de estos versículos. En el versículo 8, Dios quiere dar la tierra prometida a su pueblo, pero fíjense qué interesante, que espera algo de su pueblo. Dice: entrad y poseedla, ¿no? Él está esperando que su pueblo
haga algo, ¿no? Y le comentaba a Ariel que esto nos hacía acordar a Isaías 61:4 o Isaías 58:12, donde dice que ahora nosotros como pueblo somos llamados a reedificar esas ruinas antiguas, ¿no? Él está esperando que se haga una obra en su pueblo antes de entrar a la Canaán celestial, antes de entrar a la tierra que Él nos promete hoy, ¿no? A nosotros. Así es, ¿no? Y bueno, sabemos que el pueblo de Israel partió de Egipto hacia la Canaán celestial y el trayecto que hay desde un lado hasta el otro es un trayecto bastante corto, es inferior a 400 kilómetros. Caminando una media, o sea, algo promedio diario de unos 15 kilómetros diarios, habrían alcanzado el objetivo de cumplir con este recorrido en más o menos un mes. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó, no? Según la cronología bíblica, los israelitas abandonaron Egipto el día 15 del primer mes en el año 1491 a.C. Acamparon en el mes tercero al pie del monte Sinaí, lugar donde recibieron la ley, montaron el santuario e instituyeron los servicios típicos cuyo propósito era revelar al Cordero de Dios y el plan de redención, nada menos, ¿no? Debían aprender y desaprender muchas cosas de las que traían de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida, y Dios estaba haciéndoles pasar por una preparación necesaria. Esto me hace acordar también a lo que está pasando con el pueblo adventista, ¿no? Debemos aprender cosas y debemos desaprender otras, y Dios tiene que hacer una preparación necesaria para que este pueblo también pueda entrar en la Canaán celestial. Decíamos con Ariel que este tiempo que el pueblo de Dios estuvo en el desierto, también nos recordaba a nosotros las pruebas de Jesús, ¿no? En el desierto, donde fue tentado por Satanás, y esa preparación que tuvo que tener Cristo también tenemos que tener nosotros para afrontar las tentaciones en este momento de prueba, antes de entrar justamente a la tierra que Dios nos promete por heredad, ¿no? Como les prometió también a su pueblo. Pero fíjense lo que pasó, ¿no? En el capítulo 1, versículos 22, 26, 27, 28, se ve que el pueblo de Dios se rebela, ¿no? El pueblo de Dios se rebela contra él. Y surge esto de la incredulidad, ¿no? Que lo podemos ver marcado en el versículo 32, donde confían más en ellos mismos que en Dios. Deciden entonces verificar si esa tierra era apta, ¿no? Para ser conquistada, entonces mandan a estos espías, ¿no? Y ahí vemos de vuelta métodos humanos sobre métodos de Cristo. ¿No estaremos nosotros haciendo lo mismo a veces? Nos preguntamos nosotros, ¿no? Como dice Maxi, ¿no? Comenzó entonces el peregrinaje hacia la Canaán y en 11 días habían llegado hacia el límite sur de la frontera con la tierra prometida, hacia Cades Barnea, ¿no? Y justo en este límite donde ellos debían obedecer el mandato de Dios de entrar y poseer la tierra, se gestó en ellos la incredulidad, ¿no? Y la rebeldía. No recordaron todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Y entonces es que mandaron los 12 espías y después vamos a ver qué pasó con ese informe, ¿no? Pero muchas veces nos pasa a nosotros también como adventistas, ¿no? Que si olvidamos cómo Dios nos condujo hasta aquí, es que entramos en problemas y es que empezamos a tener esa incredulidad que nos hace seguir en el desierto vagando por bastantes años más, ¿no? Claro, justamente como dice Ari, el Dios da a su pueblo, ¿no? El castigo de que tienen que volver al desierto. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 40. Y bueno, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 35, dice, muere toda la generación, ¿no? Toda la generación que estaba destinada justamente a alcanzar la tierra prometida, muere y esa promesa queda para la siguiente generación. Entonces decíamos con Ari, realmente esto nos hace acordar a el Cades Barnea para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue en 1888, ¿no? Tal vez ahora Ari les comentó. Sí, yo quería compartir antes una cita que está en el Conflicto de los Siglos que dice: no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto, ¿no? Lo que él quería era introducirlos a la tierra de Canaán y establecer allí su pueblo santo para que sea feliz, pero no pudieron entrar a causa de su incredulidad, ¿no? Y esto es lo que Maxi comentaba recién. ¿Cuál es el punto en que nuestra iglesia hoy,
como tipo está haciendo, como antitipo, perdón, está haciendo lo que el pueblo de Israel vivió también, ¿no? Y bueno, el movimiento adventista, como Maxi decía, alcanzó su Cades Barnea en 1888, ¿no? En esta conferencia tan conocida. En los 2 o 3 años anteriores a esta conferencia, el Señor, mediante el espíritu de profecía, envió mensaje tras mensaje diciendo que estaban en los límites mismos de la Canaán celestial y llamó a un gran despertar espiritual. Y fíjense qué dura esta cita, ¿no? Que está en Testimonios para los Ministros, que dice: este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo el sublime Salvador, el sacrificio por el pecado del mundo entero, presentar la justificación por la fe en el garante, invitar a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Qué había pasado con el antiguo Israel? ¿No había pasado lo mismo? Muchos habían perdido de vista a Jesús. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por un abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasó cuando se dio este mensaje? ¿Cómo reaccionó el pueblo en ese entonces, ¿no? Y podríamos leer la cita que está en la Review and Herald de 1898. Esta cita es un poco la realidad de lo que pasó en ese momento y cómo nuestro pueblo actuó como el antiguo Israel. Se los compartimos, dice: todos los reunidos en esa asamblea tuvieron la oportunidad de ponerse del lado de la verdad, recibiendo el Espíritu Santo que fue enviado por Dios en una corriente tan rica de amor y misericordia. Pero en las habitaciones ocupadas por algunos de nuestros pueblos se oyeron palabras de ridículo, crítica, burla y risa. Se atribuyeron al fanatismo las manifestaciones del Espíritu Santo. Las escenas que tuvieron lugar en aquella asamblea hicieron avergonzar al Dios del cielo de llamar sus hermanos a los que participan en ella. Todo eso lo observó el vigilante celestial y quedó escrito en el libro de las memorias de Dios. Review and Herald 16 y 17, escrito en 1896. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque estamos repitiendo el pasado en muchas cosas, ¿no? Y bueno, debido lamentablemente a nuestra incredulidad, estamos viviendo lo que vivió el antiguo pueblo de Israel, ¿no? Sí, pero así como en Levíticos también dice que Caleb, ¿no?, escapó a ese castigo, ¿no? Y justamente Dios preparó a toda una nueva generación de creyentes que puedan seguir fielmente la palabra de Dios y que podían estar preparados. Así Dios también hoy está preparando a la última generación, que nosotros creemos sin duda que somos nosotros, ¿no? La última generación que Dios está preparando sobre este mundo. Al acercarnos al fin del tiempo, estando el pueblo de Dios a las puertas de la Canaán celestial, Satanás está redoblando todos sus esfuerzos, tal como hizo antiguamente, para procurar que no pueda entrar este pueblo en la bendita tierra. Él tiende todas sus trampas a cada alma, ¿no? Y así como Maxi comentaba de Caleb, nosotros también tenemos la misma responsabilidad de poner a prueba nuestra fe, ¿no? Tomemos el ejemplo de Caleb, avancemos con fe inquebrantable hacia la promesa, tomemos la tierra que nos está esperando hace años y a causa de nuestra incredulidad y rebeldía aún no hemos conquistado, ¿no? Y bueno, así como Dios no abandonó a Israel, y esto es una promesa muy linda, algo que también es digno de destacar, así como dice Deuteronomios 2.7, que no lo vamos a compartir por un tema de tiempo, a pesar de que Israel se equivocó, de que desobedeció, de que fue rebelde, Dios estuvo acompañándolos en el desierto y nada les faltó, y sus vestidos y sus calzados no se desgastaron, y Dios fue Dios de ellos y los acompañó y los prosperó. Y así pasa también con nosotros como pueblo adventista, ¿no? Pese a 1888, Dios no abandonó a su pueblo, sino que está esperando que adquiera esa confianza, esa fe y esa preparación necesaria, ¿no? Dios tiene un pueblo fuerte que está preparando para terminar esa gran misión que tiene. Quisiera compartir con ustedes, para ir finalizando, Joel
capítulo 2, dice: tocad trompeta en Sión y preparad alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes todos de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cerca, ¿no? Nos está ubicando precisamente antes de la segunda venida este texto. Día de tinieblas y oscuridad, día de noche y día de niebla, que sobre los montes se extiende como el alba. Viene un ejército numeroso y fuerte. Nunca hubo otro semejante ni después de él jamás, de generación en generación. Delante de él fuego consumidor, tras de él llama abrasadora. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado. No hay quien escape. Su parecer como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como el crepitar de la llama de fuego que consume la hojarasca. Como pueblo fuerte dispuesto a la batalla. Ante él temblarán las naciones, palidecen todos los semblantes, corren como valientes, como hombres de guerra, escalan las murallas, cada uno irá en su camino, sin desviarse de su rumbo, ninguno aprieta a su compañero, cada uno avanza hacia el frente, atraviesan las defensas sin romper su formación, asaltan la ciudad, corren por las murallas, suben por las casas, entran por las ventanas a manera de ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retraen su resplandor. El Señor dará su orden ante su ejército, muy grande es su campamento y muy fuertes son los que ejecutan sus órdenes. Grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién lo podrá soportar? Yo creo que pronto esto que leyó Maxi será una realidad para el Israel espiritual. Creo que pronto se va a cumplir, que está surgiendo esta nueva generación, ¿no? La generación de la fe, la generación que creerá y avanzará hacia su objetivo, así como pasó con Caleb, ¿no? La que no le importará si hay gigantes que derrotar, la que avanzará hasta tomar posesión de la tierra prometida. Y así como en su avance Israel no dejó ciudad en pie y conquistó todo a su paso, y arrasó ciudades enteras con todos sus habitantes, así también el Israel espiritual, con el poder de lo alto, no dejará ni una sola alma sin ser atravesada por la espada de la palabra. Esto es el poder de la lluvia tardía en el descenso del Espíritu Santo. Este es el fuerte clamor que tanto estuvimos esperando. Y esto va a ser una realidad dentro de poco, cuando con la investidura del Espíritu Santo saldrán todo este pueblo a dar la palabra. Toda la generación de Dios será posible, ¿no? Y finalmente entrarán en la ciudad y tomarán posesión de ella. Lo importante es que Dios va a dar la victoria a su pueblo, su iglesia resultará triunfante, pero esta, recordemos, no es la obra nuestra, sino la obra del Espíritu Santo, la obra del mismo Dios hecha en nosotros, hacer que su pueblo refleje la gloria y la imagen de Jesús. Que Dios los bendiga, espero que les haya gustado. Es un breve resumen, teníamos mucho para compartir. Creo que hay muchas verdades presentes para extraer de esta lección de escuela sabática. Y bueno, que Dios los acompañe y los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.